¿Alguna vez has pensado en el efecto mariposa? En cómo una decisión minúscula, casi trivial, puede cambiar el mundo. Nuestra historia de hoy empieza justo así, con un problema increíblemente mundano. Un calor insoportable en un apartamento de Silicon Valley en 1998. Y esa simple incomodidad, pues puso en marcha una cadena de acontecimientos que acabaría dando forma al mundo tecnológico tal y como lo conocemos. Es que el punto de partida es casi de comedia, porque esa búsqueda de un poco de aire acondicionado nos lleva directos a la historia de la llamada PayPal Mafia. Eso es. Y hay que aclarar que no hablamos de una mafia en el sentido criminal, claro. No, no, para nada. Es un grupo de fundadores y de los primeros empleados de PayPal que, tras vender la empresa, usaron sus nuevas fortunas y, sobre todo, su red de contactos para crear o financiar un número asombroso de las empresas más influyentes del planeta. Los materiales que vamos a analizar hoy narran precisamente ese origen, como un grupo de casi inadaptados, por así decirlo, se encontraron, los conflictos casi mortales que enfrentaron y, lo más importante, cómo su ideología compartida se convirtió en el motor de una nueva era en Silicon Valley. Exacto. Nuestra misión aquí es desgranar cómo este pequeño grupo pasó de un proyecto incipiente a ser los arquitectos de empresas como Tesla, YouTube, LinkedIn o Airbnb. Y cómo esa influencia se desbordó mucho más allá de la tecnología, llegando a las esferas más altas del poder político global. Es una historia que empieza con tecnología, pero que hoy va sobre dinero, ideología y, en última instancia, poder. Pues empecemos por el principio, con ese calor infernal de 1998. El protagonista inicial es Max Levchin, un inmigrante de la Unión Soviética, un genio de la informática que vivía de prestado. Sí, en el apartamento de un amigo. Y su principal problema en la vida en ese momento era que se estaba asando, literalmente. Es una anécdota fantástica porque es muy humana. Levchin estaba desesperado, sin aire acondicionado ni un simple ventilador. Así que empezó a buscar una solución. Y la encontró en una conferencia gratuita en la Universidad de Stanford. Justo, su único objetivo era disfrutar del aire acondicionado del campus. No le interesaban ni las finanzas ni el tema de la charla. Solo quería un respiro del calor. Probablemente fue el aire acondicionado más caro de la historia si piensas en los billones que se generaron a partir de esa decisión. Sin duda, porque es allí, en esa charla, donde conoce a Peter Thiel, que era el ponente. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque no podían ser más distintos. Levchin era el técnico puro, El friki, vamos. Exacto, el friki de la criptografía que no sabía absolutamente nada de finanzas. Y Thiel era su polo opuesto. Graduado en Derecho por la elitista Stanford, exoperador de derivados en Wall Street, con una fuerte y muy articulada inclinación libertaria. Ya en ese momento, de hecho, había montado su propio fondo de inversión, Thiel Capital. Sí, con dinero de amigos y familiares. Sabía de finanzas y de ideología, pero no sabía, como él mismo admitía, teclear ni una sola línea de código. A pesar de eso, conectan de inmediato. Es la clásica unión de talentos. Levchin tiene la capacidad técnica que a Thiel le falta. Y Thiel tiene el capital y la visión de mercado que Levchin necesita. Parece el comienzo perfecto. Pero, ¿fue realmente tan sencillo? Porque los documentos también mencionan que la idea inicial que tenían, la de transferir dinero entre Palm Pilots, fue un fracaso absoluto. Total. ¿Cómo pasaron de eso a dominar los pagos online? Esa es una observación clave. Su primer producto fue un desastre. Nadie quería transferir dinero entre esos aparatos. Claro. Pero en el proceso construyeron una pieza de tecnología muy potente, una forma de hacer pagos seguros a través de email. Y vieron que ahí estaba el verdadero potencial. Así que pivotaron. Exacto. Y fundaron Confinity, con el objetivo de revolucionar los pagos digitales en plena efervescencia de la burbuja.com. Pero claro, en Silicon Valley nunca estás sola. Enseguida descubren que una empresa rival llamada X.com está haciendo exactamente lo mismo, y su fundador era un joven y ya entonces muy ambicioso Elon Musk. Lo que sigue es un año de competencia brutal. Y no era una rivalidad sana, era una guerra total. ¿A qué nivel? Pues ambas compañías estaban quemando millones de dólares al mes para atraer usuarios, ofreciendo bonos de $10 a cualquiera que abriera una cuenta. Se robaban ingenieros, lanzaban campañas de desprestigio. Vamos, una carrera para ver quién se quedaba sin dinero antes. Thiel intentando acabar con Musk y Musk
intentando acabar con Thiel. Es increíble pensarlo ahora. Sí, sí. Pero algo cambió. ¿El qué? Se dieron cuenta de que mientras ellos se desangraban en su pequeña guerra, un gigante se preparaba para aplastarlos a los dos. eBay. El rey absoluto del comercio electrónico en ese momento. Exacto. Y la mayoría de sus transacciones se pagaban con cheques, giros postales, un sistema lentísimo, arcaico. eBay estaba desarrollando su propio sistema de pagos, llamado BillPoint. El clásico dilema del prisionero. Si seguían luchando entre ellos... eBay se quedaba con todo el mercado. Comprendieron que su verdadero enemigo no era el otro, sino el status quo representado por eBay y los bancos. Y entonces, el movimiento pragmático. Totalmente. Thiel y Musk se reúnen, aparcan su rivalidad y deciden fusionar sus empresas para tener una oportunidad real. La nueva compañía resultante de esa fusión se llamaría PayPal. Y es aquí donde empieza a forjarse de verdad la mafia. Porque para construir el equipo de la nueva PayPal no fichan a ejecutivos de grandes corporaciones. No, recurren a su círculo de confianza, principalmente al de Thiel. Amigos de Stanford. Sí, muchos eran cofundadores de la revista conservadora que él había creado en la universidad, la Stanford Review. Compartían su misma ideología libertaria, y esto, fíjate, no es una anécdota, se tradujo directamente en la cultura de la empresa. ¿En qué sentido? ¿Cómo afecta una ideología a la forma de programar? Afecta en todo. Significaba una desconfianza total hacia las instituciones tradicionales como los bancos, a los que veían como dinosaurios ineficientes. Vale. Creían firmemente que un grupo pequeño, ágil y cohesionado, podía superar a burocracias gigantes. Había una obsesión por la meritocracia radical, la eficiencia. No había jerarquías, ni horarios de oficina, solo resultados. Y esa cultura les dio una ventaja competitiva brutal contra el lento y corporativo BillPoint de eBay. Desde luego. Y la estrategia funciona. A pesar de que la burbuja.com estalla y miles de empresas de Internet se hunden, PayPal sobrevive a la masacre y consigue salir a bolsa en 2002. El éxito es tan rotundo que su antiguo enemigo, eBay, no tiene más remedio que comprarlos. La cifra, $1.500 millones. Y este es el momento del Big Bang. Exacto. El núcleo duro del equipo, unas 12 o 13 personas, se reparten la mayor parte de ese dinero. De la noche a la mañana, gente que, un par de años antes, vivía en apartamentos sin aire acondicionado, Ahora tenía fortunas personales de más de $50 millones cada uno. Musk se llevó más de 160 millones y Thiel unos 55. pero con la compra llega un problema inevitable, el choque cultural. El espíritu libre, friki y combativo de PayPal choca frontalmente con la cultura de eBay. Sí, que era de traje y corbata y reuniones interminables. Un choque frontal, vamos. Total. Los de PayPal estaban acostumbrados a trabajar 20 horas al día, dormir bajo sus mesas y tomar decisiones en minutos. En eBay todo requería un comité, un informe y 3 semanas de deliberaciones. Me han contado que hasta prohibieron jugar al Quake en la oficina. Justo. Para el equipo de PayPal, aquello era el infierno corporativo. Así que imagino que no duraron mucho allí. Prácticamente nada. En el plazo de un año, casi todos los miembros fundadores de la mafia abandonan eBay. Pero no se retiran para vivir en una isla. No, claro. Simplemente ahora tenían el capital, la red de contactos y la libertad para empezar sus propias aventuras. Este no es el final de la historia, es el verdadero comienzo de su dominio. Y aquí es donde su poder se multiplica de forma exponencial. Salen de eBay con los bolsillos llenos y una red de confianza inigualable. La mayoría de la gente se compraría una isla. Ellos decidieron comprarse el futuro de Internet. Y lo hicieron juntos, Eso es lo increíble. porque este grupo en realidad nunca se separa. Siguen en contacto constante, invirtiendo en los proyectos de los demás, compartiendo talento. Se expanden como un virus por toda la industria. Si uno de ellos tenía una idea, el primer sitio al que acudía para buscar financiación era al resto de la mafia. Exactamente. Y el resultado es una lista de empresas que, francamente, quita el aliento. Estamos hablando de que este pequeño grupo es el origen de YouTube, LinkedIn, Tesla, SpaceX, Yelp, Reddit, Airbnb. Y lo que es clave aquí no es solo la lista, es el método que exportaron. ¿A qué te refieres? No crearon mejoras incrementales, crearon mercados completamente nuevos desde cero. La mentalidad de PayPal era: ignora las reglas, muévete más rápido que nadie y busca la disrupción total. El virus que mencionabas. Ese fue el verdadero producto que exportaron. Cada uno aplicó ese ADN a un sector diferente. Es decir, no es solo que tuvieran dinero,
Tenían un manual de instrucciones para construir el futuro. Exacto. Pensemos en Reid Hoffman. No se limitó a crear una web de currículums con LinkedIn. Su visión fue aplicar la lógica de red de PayPal al capital social de las personas. Creó el Rolodex digital del planeta. O Jeremy Stoppelman y Russell Simmons, que vieron cómo la gente confiaba en las opiniones de otros en eBay y aplicaron esa misma idea para crear Yelp. Justo, revolucionando las reseñas locales. Cada uno tomó el núcleo de la filosofía de PayPal y lo aplicó a un problema diferente. Y por supuesto está el caso más conocido, el de Elon Musk, que cogió su fortuna de PayPal y la invirtió en proyectos que todos consideraban una locura: coches eléctricos con Tesla y cohetes con SpaceX. Es el ejemplo perfecto. Mientras todos se centraban en Internet, él aplicó la misma lógica de disrupción a la industria pesada. Pero, aunque Musk sea el más visible, el verdadero centro estratégico de esta red, El padrino. el padrino, sí. La figura más influyente después de la venta fue sin duda Peter Thiel. Estoy de acuerdo en que Thiel fue clave, pero ¿no es la figura de Musk la que ha capturado la imaginación del público de una forma mucho más potente? Sí, pero es porque mientras Musk construía fábricas, Thiel construía poder. ¿Explica eso? Lo primero que hizo fue multiplicar su fortuna. Invirtió agresivamente en futuros del petróleo, anticipando que la guerra en Oriente Medio y la demanda de China dispararían los precios. ¿Y acertó? De lleno. Se hizo muchísimo más rico. Y después, realizó la inversión que lo convirtió en multimillonario. La famosa servilleta de Facebook. La famosa inversión, sí. Un joven Mark Zuckerberg y Sean Parker, el de Napster, se presentan en su oficina con una idea llamada de Facebook. Thiel ve el potencial y en un acto de audacia invierte $500,000 por el 10% de la compañía. el resto es historia. Fue el primer inversor externo de Facebook. Pero Thiel no solo invierte, también crea. Y aquí entramos en un terreno mucho más oscuro, con Palantir, su empresa de Big Data. Palantir es, en muchos sentidos, la culminación de la visión de Thiel. Es una empresa de software que vende tecnología de análisis de información masiva a agencias gubernamentales, de espionaje y de seguridad. Es el tipo de poder que opera en la sombra. Un momento. ¿Estamos diciendo que la misma red de personas que creó Cómo compramos online también desarrolló la tecnología que ayudó a localizar a Bin Laden? Exactamente. La escala es alucinante. La tecnología de Palantir fue una pieza clave en esa operación, integrando miles de fuentes de inteligencia dispares. Y hoy sigue siendo relevante. Muchísimo. Tiene un papel crucial en conflictos como el de Ucrania, donde sus sistemas de inteligencia artificial ayudan al ejército a identificar objetivos militares en tiempo real. Es la aplicación de la lógica de Silicon Valley a la guerra moderna. Y Thiel ha demostrado que no tiene miedo de usar su poder, no solo a nivel gubernamental, sino también personal. El episodio con la revista Gawker es muy revelador. Es un caso de estudio sobre el poder y la paciencia. En 2007, Gawker, una web de cotilleos muy agresiva, publicó un artículo revelando que Thiel era homosexual. Y al parecer, esto le causó problemas con algunos inversores conservadores del sector petrolero. Así es. Y la reacción de Thiel no fue inmediata. Fue metódica y letal. ¿Esperó su oportunidad? Durante casi una década. Cuando Gawker publicó un vídeo íntimo del luchador Hulk Hogan, Thiel vio su momento. Financió en secreto con más de $10 millones la demanda de Hogan contra la revista. Por invasión de la privacidad. El juicio resultante impuso una indemnización de $140 millones a Gawker, llevándola a la quiebra. Es una demostración de poder tremenda. Usar tu fortuna para destruir a un medio de comunicación que no te gusta. Y ese camino le lleva a la conclusión de que la influencia a través de la tecnología y el dinero tiene un límite. Para promover sus ideas de forma definitiva, necesitaba poder político directo. Y aquí es donde su historia da otro giro copernicano. Se mete de lleno en la arena política. Se convierte en uno de los primeros y mayores donantes de la primera campaña presidencial de Donald Trump. Y su contribución fue mucho más allá del dinero. Mucho más. Siendo una de las poquísimas figuras libertarias en un Silicon Valley abrumadoramente progresista, actuó como el puente entre el mundo tecnológico y la administración Trump. Él fue, por ejemplo, quien le presentó a Elon Musk a Donald Trump. Justo. Se convirtió en el enlace, en el traductor entre esos dos mundos. Y su influencia no se detuvo ahí. Su proyecto más reciente ha sido la creación de una nueva generación de políticos. Financió de manera decisiva la carrera de J.D. Vance. El autor de Hillbilly, una elegía rural.
La inversión fue masiva, más de 12 millones de dólares para su campaña al Senado por Ohio, una cifra récord. Prácticamente compró el escaño. Y esto genera una dinámica interna fascinante dentro del Partido Republicano. El ala más conservadora critica a Vance, que se presenta como un católico devoto, precisamente por ser el candidato de Thiel, un financiero tecnológico abiertamente homosexual, y de otros donantes judíos. Refleja las tensiones y las extrañas alianzas de la política estadounidense actual. Totalmente. Es increíble. Si recapitulamos, tenemos una historia que empieza con un chico quejándose del calor y que se transforma 30 años después en la creación de una red de poder sin precedentes que moldea la tecnología que usamos, las guerras que se libran y los políticos que nos gobiernan. Para poner la escala de su poder en perspectiva, se estima que el patrimonio neto sumado de la PayPal Mafia hoy ronda los 30 billones de dólares. 30 billones. Es importante aclarar que esto es una medida de riqueza acumulada. No se puede comparar directamente con el PIB de un país, que es un flujo anual. Pero la cifra sirve para ilustrar la magnitud de su poder económico. Es una cantidad de recursos y de influencia concentrada en apenas una docena de personas que es difícil de comprender. Muy difícil. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. Esta exploración nos muestra cómo un grupo tan reducido de personas, originado en una sola empresa, ha llegado a acumular un nivel tan desproporcionado de poder económico e influencia política. ¿Qué significa para nuestra sociedad que este poder, que a menudo opera lejos del escrutinio público y sin contrapesos democráticos, esté en tan pocas manos? ¿Cuáles son las implicaciones a largo plazo de esta concentración de poder sin precedentes?